yo estaba muerta en vida. O sea, llegaba a casa, me ponía a llorar, me encontraba mal. Y el día siguiente era como, levántate, disimula. Finge que todo Sé está esa bien. súper profesional perfecta que tiene el puesto que mucha gente desea. ¿Te permitías el lujo de fallar? No. Y si fallaba, me autocastigaba, pero a límites insospechables. El peaje que pagué era muy caro. ¿Cuánto de caro? Soledad, tristeza, ansiedad, dormir mal, vivir pendiente de un mail, del teléfono, de un organigrama donde por debajo de mí tenía 25 o 30 personas. ¿Cómo ves la comunidad de Instituto Growth? ¿Qué es lo que te ha aportado la comunidad? La comunidad de Instituto Growth es como la luz al final del túnel. Entonces yo entro a Instituto Growth y veo que me tratan como una persona. O sea, no soy el número 22, soy Sandra. Porque al final, durante todos estos años en el ecosistema tradicional, te llaman por tu puesto de trabajo. Eso me hizo un choque mental. El dirigiros por el nombre. Si solo me llama así mi familia y mis amigos. Entonces, es brutal. O sea, la comunidad es brutal. ¿Quieres conocer una historia de verdadera transformación personal y profesional? Hoy vas a conocer a una persona que tenía un trabajo, una vida, un ecosistema aparentemente perfecto por fuera, una vida que muchas personas aspiran a tener, pero por dentro sabía que tenía que tomar una decisión para cambiar eso. No era la vida que quería seguir teniendo a partir de ese momento. Tenía muchísimas ganas de tener esta entrevista. La persona que hemos traído hoy aquí se llama Sandra. Y te aseguro una cosa, no te vas a olvidar de ella. Va a compartir sus éxitos, pero también sus sombras, sus fracasos, las cagadas, los errores. Y sobre todo vas a ver la versión humana, cercana, vulnerable también, de una persona con una energía arrolladora, con unas ganas de crear, de crecer, una buena persona, una persona ética, con valores, con honestidad. Y vas a conocer también su parte más frágil. Su nombre es Sandra. Bienvenida, Sandra. Bien hallada, Tony. Muchas gracias. Tenía muchas ganas de tener esta entrevista contigo. Creo que era cuestión de tiempo, de que la tuviésemos, pero cuando ya te conocí, hace unos cuantos meses atrás, y te vi por primera vez, dije, wow, la energía que imprimes es increíble. Pero mejor que las personas que no te conocen todavía lo puedan vivir en su propia piel, que lo puedan ver viniendo de ti. Primera pregunta que me gustaría hacer de Sandra, a título personal, ¿cómo te defines? ¿Quién es Sandra? Pues, Tony, me define una persona como muy extrovertida, a la vez súper sensible, con valores, leal, muy familiar, empática y sobre todo súper exigente y que quiere rozar siempre la excelencia en todo. ¿Cómo es Sandra? O vamos a decir, ¿cómo era Sandra durante su infancia, adolescencia, inicio de la etapa profesional? ¿Cómo fue creciendo Sandra? Pues Sandra era una persona que, bueno, tengo un entorno familiar muy, muy hermético, siempre he estado súper protegida. Mi familia es súper tradicional, de valores, de hacer el bien, de promover la humildad, de no creerte más que nadie. Entonces, bueno, viví toda mi época de infancia y de adolescencia metida en esa burbuja donde, aparte que recuerdo siempre una frase que decía mi padre es, la gente no actúa mal, sino que no es consciente de que está mal hecho, ¿vale? Como que no existen las malas personas. De repente, cuando pasé más o menos en la edad como 16, 17, transicioné al bachillerato, ahí empecé a darme como confrontarme con la realidad, ¿vale? Siempre he sido una excelente estudiante, saqué matrícula ahora en bachillerato, y bueno, y aunque aparentemente parece exitoso, tenía su lado negativo. O sea, sufrí muchísimo, muchísimo envidia, aislamiento, eh, sentirme muy, muy sola. O sea, exitosa de cara a la gente, ¿no? A los profesores, a mi familia, pero yo por dentro me sentí muy sola y muy vacía en esa época. ¿Te sentías preparada para afrontar algo así? No, la verdad que hubo muchos años donde estuve bastante perdida y simplemente por la inercia de la sociedad, de hacer una carrera, de estudiar, ni siquiera estudié la carrera que yo quería estudiar, sino que ahí, por nota, estudié la carrera que supuestamente tenía más salidas. Pues yo quería estudiar otra. O sea, yo estudié farmacia, pero yo quería estudiar publicidad y relaciones públicas. Y bueno, tanto profesores
del bachillerato, como mi entorno familiar, me comentaron, Sandra, esa carrera va a tener pocas salidas, ¿qué te crees que vas a trabajar para Coca-Cola? Tienes que hacer algo que tengamos una salida laboral estable. Y yo ahí me lancé un poco por nota a estudiar farmacia. Que es verdad que el tema de la salud me gustaba, pero a priori no era una carrera que fuese ni con mi personalidad ni con lo que yo quería hacer. O sea, con eso te cuento un poco lo influenciada que estaba por el entorno familiar, por hacerlo políticamente correcto, lo ético, lo moral, lo que marca la sociedad. ¿Cómo de... ¿Cómo lo viviste? Si lo pudiésemos etiquetar o ponerle sí, como una etiqueta de cómo, en una palabra, cómo fue esa parte de la Sandra que se estaba haciendo adolescente, luego entró al mundo profesional, ¿cómo lo llamarías a esa etapa? Lo viví difícil, difícil, ¿vale? Y sí que es verdad que el hecho de la presión, del factor un poco envidia, el factor un poco esa soledad al final, me hizo exigirme. Entonces ahí mi meta era desarrollarme a nivel profesional, llegar a ser la mejor profesional en el terreno en el que estuviese y bueno, lo conseguí. O sea, en ese sentido lo conseguí. Pero el peaje que pagué era muy caro, mucho. ¿Cuánto de caro? ¿Cuánto pesa eso? Muchísimo. Soledad, tristeza, ansiedad, brotes de pequeñas depresiones, eh, no tener casi vida social por estar trabajando continuamente, dormir mal, vivir pendiente de un mail, del teléfono, de un organigrama donde por debajo de mí tenía responsabilidad sobre 25 o 30 personas, cada una con sus casuísticas personales y diferentes. Eh, yo creía que era mágico ser la mejor profesional o llegar a ese punto, ¿no? En el nivel corporativo, llegar a ser manager. Durante 8 años he sido project manager, que ahora te contaré, pero llegar hasta ahí me penalizaba también mucho, o sea, a la hora incluso de tener que despedir a alguien. O sea, yo me lo llevaba a mi terreno personal, o sea, con mi empatía era como, esta persona se que va a quedar sin trabajo, no va a tener que comer, ¿cómo se lo digo? O sea, la exigencia que tenía a nivel laboral era tener que ejecutar cosas incluso que iban en contra de mi moral y mi ética, ¿vale? Porque al final en el mundo corporativo hay decisiones que se toman que no van correlativas a la persona, sino que, Total. bueno, hay que reducir plantilla, viene una crisis, tenemos que prescindir de alguien y mm, se echa un poco a los dados, sí, esta persona. Así que yo lo viví difícil, Llevabas una mochila muy grande, enorme. te puedes imaginar. Por eso digo que aparentemente tenía como esa envidia social de exitosa, eh, y la gente no conocía como la parte, esas, las sombras que yo veía dentro de mí, que estaban acabando con mi persona, ¿eh? ¿Te permitías el lujo de fallar? No. Y si fallaba, me autocastigaba, pero a límites insospechables. O sea, de hablarme a mí misma de cómo has hecho esto, lo haces mal, no vales para esto. O sea, me autocastigaba muchísimo. También es verdad que el ecosistema en el que yo estaba metida eh, no me trataba de la mejor manera posible. Es decir, tenía una presión, una negatividad, una forma hostil de tratar al trabajador. Y es que Sandra es perfecta. Una vez ya subes ahí, no puedes bajar. No, claro. Es como... ya has marcado la barra en un punto. Yo decía, de ahí o salto por la ventana Claro, o transiciono a otro mundo. claro. Estaba en el límite. ¿Cuál es el precio de esa perfección? Pues el precio son, como te comentaba, brotes de estrés, de ansiedad, no dormir, penalizar tu vida personal, porque al final es complicado em, tener una interacción personal, emocional, con ese ritmo de trabajo. Es decir, a nivel personal también, una persona que quiere, que va a estar contigo, quiere compartir su vida y tú le estás diciendo que trabajas 12 y 14 horas al día, que los fines de semana también tienes que estar haciendo objetivos, cosas, planificando la semana siguiente. ¿Cuál es el precio? Todo. Todo lo que estés dispuesto a Yo pagar. llegaba días de domingos que comía con mi familia, o venía incluso a Madrid ya estos últimos años, y me encerraba a trabajar con el ordenador. Mis padres decían,
¿vienes a vernos un fin de semana? ¿Estás trabajando? Estabas físicamente allí, pero tu mente estaba en otro lado. Estaba trabajando, terminaba de comer, me ponía a trabajar. Entonces yo sabía que eso no era la felicidad. Lo disimulaba bien. Lo disimulaba con el éxito que socialmente estaba el puesto de trabajo, pero yo sabía que no podía seguir así. O sea, o sea, contigo misma tú eras consciente de que algo tenías que cambiar. ¿Fue difícil tener esa conversación contigo misma? Muy difícil. Porque rompía los patrones establecidos por la sociedad, por mi familia, por el entorno. Yo decía, ¿cómo le voy a decir a mi familia que no quiero estar trabajando en esta empresa, en este cargo y que ahora quiero indagar en otra cosa, en otra vía que yo ya decía a Tony, simplemente que me dé para vivir. O sea, yo no exigía ni ningún rango salarial. Yo decía, bueno, yo creo que con lo básico, que yo pueda escapar de este sistema, necesitaba, me estaba asfixiando yo misma. Entonces, tenía ese respeto a la familia, entonces no lo conté. Yo aproveché que hace 3 años la última empresa en la que he estado me promocionó para poder un poco subir de rango salarial. Y entonces me trasladaron de área manager en la zona de Andalucía y elegí como base Málaga. Entonces, además de tener que pagar el peaje de no estar con mi familia, salir de mi zona de confort, con mi hermana que tengo pasión por ella, mi sobri, aparte de ese peaje, pagué otro, que es que no compartí cómo me sentía con la gente que me quería. Entonces Pero estaba cargaste todo. atrapada en mí misma. Yo quería salir de lo que me estaba pasando. O Claro. sea, pero tenía miedo de cómo contarlo. Por el estigma de la sociedad que nos crean o nos venden que, bueno, que al final tienes que estudiar una carrera, trabajar en una empresa, subir de cargo, etc, etc. Y eso es la felicidad. Pero yo no me sentía feliz. O sea, te lo prometo, yo estaba por dentro, digo, esto es muerte en vida. O sea, y digo, no voy a aguantar así mucho tiempo. O sea, llegaba a casa, me ponía a llorar, me encontraba mal. Y al día siguiente era como, levántate, disimula. Pues Tienes buena. mucha gente a tu cargo, muchas reuniones, o sea, no te puedes esconder. Arréglate, pon buena cara. Y finge que todo Sé está esa bien. súper profesional perfecta que tiene el puesto que mucha gente desea. Y, y bueno, tenía que salir de ahí y empecé como a autoconvencerme. ¿Y cuándo llegaste a ese punto pivotante donde dijiste, ya está, he tocado fondo, de aquí para arriba? Pues en agosto del 2024, bueno, va a ser un año, eh, yo dije, es que no puedo seguir con esto. Pero claro, tampoco sabía qué herramientas utilizar, ¿vale? O sea, quería hacer algo en el que yo me sintiese como útil, aportar valor a la sociedad, em, pero no sabía cómo, iba muy perdida. Entonces empecé a indagar un poco en el mundo digital. Tampoco he sido una loca de las redes, ¿vale? Sí que es verdad que, bueno, el ecosistema Meta tenía Instagram y Facebook y demás, pero no era una loca de las redes. Estaba tan inmersa en mi trabajo que... Y aproveché el parón eso de los 15 días de trabajo. Y dije, voy a ponerme a mirar algo porque necesito hacer algo útil. Y es verdad que soy una persona súper escéptica y súper desconfiada, ¿vale? También un poco, al final, mi evolución en la vida me ha llevado a ser así. Entonces, bueno, sí que empecé a mirar cosas, no confiaba en nada, no tenía credibilidad y de repente me apareció un anuncio tuyo, Sotogro. Y yo digo, bueno, a ver, tema de setting, closing. Yo siempre había liderado los equipos de ventas, había dado ponencias en la empresa, sabía gestionar y yo, bueno, pues quizá además esto detrás de la pantalla voy a evitar ese acoso de envidias, prejuicios, juicios. De, hombre, como una mujer guapa va a ser inteligente. Eso lo he estado viviendo toda mi vida. O sea, incluso cuando he subido de rangos y de puestos, También, en ahí seguí. ponencias era como va a hablar ella, pero ¿qué va a contar? Entonces dije, bueno, voy a esconderme un poco detrás del ordenador,
voy a descansar a nivel un poco emocional, a nivel del juicio social. Soltar la mochila al menos durante Exacto, digo, y voy a unas... ver si esto tiene sentido. Claro. Me costó, o sea, porque te estamos hablando de agosto, o sea, me costó. Claro. Yo ahí en silencio, conté absolutamente a nadie jamás. O sea, estamos aquí en esta entrevista, pero es que es literal. Nadie, hasta un año después, que ahora contaremos la transición, hasta mayo del 2025, nadie sabía qué estaba haciendo, en paralelo con mi trabajo. ¿Por qué? Porque si fracasaba, tenía ese miedo a sentirme fracasada. Porque la exigencia No te lo no te permitía. permite fracasar. ¿Ok? Wow. ¿Qué pasó desde cuando terminaste esos 15 días de parón en agosto hasta que empezaste... Primero empezaste en el ecosistema de Instituto Growth dentro de Fórmula Remota y luego... antes comentábamos, ¿no? Hay cosas que no se pueden decir aquí en directo, pero, pero bueno, fue chula la experiencia. ¿Cómo llegaste a tomar acción y dar ese primer paso? Pues me incorporé me incorporé otra vez a la empresa en septiembre y empecé un poco el asfixia, el estrés, la ansiedad de, es que esto no es lo que yo quiero para mi vida. O sea, estoy cambiando tiempo por dinero y encima el peaje es mi salud. O sea, yo no me encontraba bien, o sea, no me encontraba feliz. O sea, fingía, pero no lo era. ¿Ok? Sí. O sea, no lo era. O sea, me encerraba a mí misma, me quedaba trabajando fines de semana dándole vueltas a la cabeza de si esto es la vida, esta es la carrera de la rata, yo aquí no voy a estar. Y seguí indagando. Vi un curso tuyo dentro del ecosistema de Instituto Growth y dije, wow, si esta persona gratis aporta este conocimiento, ¿cómo puede ser entrar ahí dentro? Y bueno, empecé los primeros pinitos, me lancé un poco a hacer, bueno, a entrar en el ecosistema de fórmula remota, que me parecía como, bueno, voy a entrar, pruebo de puntillas, si veo que no funciona, bueno. Y cuando entré, primera sesión, 8 de la tarde, digo, wow, ¿cuánta gente habrá? ¡Qué nervios, qué estrés! Enchufamos y aparece Tony y yo. Yo, oh, es one to one. Digo, wow, esto tiene que ser brutal. Y bueno, además hicimos mucho match, conectamos muchísimo. Esa hora entera la aproveché al máximo, te pregunté absolutamente de todo. Y después de 3 lunes consecutivos, al tercero, ¿te acuerdas que te dije, Tony, ¿tú crees que debería? Y me contestaste, Sandra, no es que deberías, es que lo tienes que hacer. Y esa fue y será la mejor decisión que he tomado. O sea, estoy segurísima. Y la tomé en silencio, obvio. O sea, la tomé en silencio, entré, empecé a formarme. Mi familia, pues bueno, estoy en la empresa, tal, todo bien, no sé qué. Es verdad que el carácter me empezó a como a mejorar. Mi madre, uy, pues yo creo que te estás adaptando a Málaga, ¿eh? Yo creo que te está sentando bien el clima. Y tú, sí, sí. Y no, es que Claro. en las clases en directo, las mentorías con Luis, con Tony, me daban mucha energía que contrarrestaba el estrés que yo tenía del trabajo. Entonces empecé a decir, esto lo tengo que hacer, porque me estoy sintiendo bien. Y así fue como lo disfruté, como disfrutaba los vivos, como participaba en todo. Me costó un poco, porque era difícil compaginar el tema de estudiar, el tema del trabajo y demás, pero o sea, yo creo que ahí como fue un despertar en mi vida. Fíjate, ¿no? Como incluso tu entorno te empezó a hablar de los síntomas que veían ya en ti positivos, pese a no entender que estabas haciendo algo. O sea, Nada. pensaban que seguías sin cambiar, ¿no? Esa situación. En el ecosistema, en la comunidad de Instituto Growth, ¿has encontrado el juicio que había fuera de esa comunidad? El juicio del mundo profesional, de tienes que tal. ¿Has encontrado eso? En la comunidad de Instituto Growth he encontrado muchísimas cosas. Encontré la paz, la sabiduría, el compañerismo, los no prejuicios, esa estabilidad, el crecer a nivel personal, el desarrollarte, el poder ser tú.
Porque según me estás viendo, yo soy una persona que soy bastante impulsiva, que hablo, que me lanzo a hablar. Y notaba que no tenía ese rechazo ni ese prejuicio, que lo llevaba notando toda la vida. Y dije, esto es magia. Entonces me sentía cada vez más cómoda y más segura ahí dentro. O sea, para mí eran como sesiones de terapia, de desarrollo personal, de mindset. O sea, yo creo que hay que vivirlo. O sea, hay que entrar y vivirlo realmente para ver el cambio que puedes dar a nivel personal, mental, interno. O sea, yo me quité ahí muchísimas mochilas, pero de tristeza, de estrés, de ansiedad. Tenía indicios de depresión. O sea, yo dije, esto no puede pasar. Es que ya a veces lloraba sin sentido. O sea, llegaba a mi casa y lloraba y digo, esto no puede ser. Y durante esos meses, que bueno, yo entré a Instituto Growth el 14 de enero, aunque ya venía del ecosistema de fórmula remota, yo en 3 meses, desde enero a abril, que ahí hice la sesión de closing, que eso fue potentísimo, o sea, eso ya fue me coroné, ahí me sentí, o sea, me sentí merecedora, Merecedora. merecedora de quién era. Es la primera vez en mi vida que alguien me decía que lo estaba haciendo bien. Y yo, hola, ¿what? O sea, yo cuando acabé esa sesión, entonces, 3 meses que para mí han sido como 3 años. A nivel de desarrollo, ya te digo, mental, personal, interno. Solo me lo nota la gente que me conoce bien, ¿vale? Que me ve más feliz. Pero con que me lo note yo, creo que ya es suficiente. ¿Cuánto, cuánto tiempo tardaste en darte cuenta de que esa presión externa em, estaba acabando con tus sueños, con la esencia de Sandra, con quién es verdaderamente Sandra? ¿Cuánto tiempo? Muchos años, Tony. O sea, yo me di cuenta, como te comenté hace un año, pero yo llevaba 7 años con esa presión en ese supuesto puesto brillante, donde todo el mundo sueña con crecer a nivel en el organigrama, te venden ese sueño, que está muy bien, pero que el precio a pagar es muy caro. O sea, es muy caro. Y que también para mí romper esos estigmas de la sociedad, de mi familia, de voy a ir por un camino que no es supuestamente el ideal. Eh, claro, yo misma tenía ahí como una controversia interna. Y bueno, eh, lo que te comentaba, en esos 3 meses crecí muchísimo. Me di cuenta que no había venido solamente a triunfar en un supuesto puesto dentro de un ecosistema tradicional, y, y quería como hacer la transición, pero también tenía miedo. ¿Miedo a qué? Miedo primero a la estabilidad económica, puesto que estaba en otra ciudad, estaba sola, me tenía que mantener, Alquiler, compra, todo, alquiler, todo. comida, todo, gastos, y miedo al fracaso de, escucha, si transicionas y esto no es lo que crees, ya no ¿Qué? es el juicio de la familia que para mí es importante, es el mismo propio mío, en mi exigencia. Entonces, bueno, mi primera marca, o sea, el primer cliente que tuve fue finales de febrero, o sea, fue muy pronto. O sea, yo O sea, entré entraste en enero, 14 de enero y el 28 de febrero ya tenía mi primer cliente. menos de un mes y medio, o sea, guau. Nada. Lo compaginaba con mi trabajo. Entonces, desde febrero, ahí tuve mi primer cliente. Que bueno, ahí, bueno, empecé un poco a soltarme en el ecosistema digital, pero bueno, no me terminó de convencer un poco, ya sabes que hay que hacer match. Ujú. Empecé en marzo con el segundo cliente y yo ya tenía claro que tenía que salir del mundo tradicional, pero quería hacer la transición de forma segura como yo soy, es decir, yo de forma segura. Y ya en mayo empecé bueno, con el infoproductor con el que estoy ahora, que está asociado con una empresa de marketing. Y a día de hoy tengo el mismo puesto que en el mundo tradicional, pero con todas las ventajas que tiene el mundo digital.
que es libertad geográfica, puedo subir o bajar cuando yo quiera, o venirme directamente a vivir a Madrid cuando quiera, no hay techo salarial, estoy facturando el doble, el triple de lo que ganaba en mi trabajo convencional, en una jerarquía súper top y luego además que me organizo el día, no cambio tiempo por, o sea, no cambio salario por tiempo, sino que tengo ahí, puedo aportar valor, puedo organizarme el día, puedo trabajarlo dentro de una normativa en el horario que quiera. O sea, tengo todo lo que yo quería tener, que tampoco sabía que existiera. Ahí has dado en el clavo. Hay muchas personas que ni siquiera creen que una vida así sea posible. Yo tampoco lo creía. Luego te preguntaré más sobre eso, sobre... Sí, sobre eso particularmente. Pero volviendo a la Sandra del día de hoy, que ha logrado todo esto en tan poco tiempo, porque hablamos de una transición heavy en cuestión de 6 meses. Literal. ¿Te sientes actualmente, honestamente, respóndeme con total honestidad, ¿te sientes merecedora de lo que estás consiguiendo? La Sandra de hoy te dice que sí. Sí, me lo he trabajado muchísimo. Desde que entré el 14 de enero, empezar a formarme hasta el 30 de mayo. Bueno, empecé el 1, que hice la transición. Eh, en febrero empecé con el primer cliente y ahí he estado trabajando 12 horas todos los días. 8 horas en mi trabajo corporativo y 4 para otra marca personal. Además de todas las clases, implementación. Entonces, no sé si merecedora, pero creo que al final el trabajo ha tenido recompensa. Y creo que al final la oportunidad te llega pues, cuando se junta un poco la disciplina con el conocimiento. Es decir, creo que tampoco ha sido fruto de la casualidad. Para nada. Si hay una persona, Sandra, que ahora mismo está en una situación de turbulencia personal, una crisis de esas de significado, de quién soy, de a qué he estado haciendo caso durante toda mi vida, y está en una semana o en un momento, en un día de máxima y absoluta oscuridad, de que no le veo, no veo por dónde salir a partir de aquí, ¿qué le podrías decir a esa persona que le pueda servir a día de hoy? Pues yo le diría que todo tiene solución menos la muerte y que la vida que tú quieres tener es posible. Solo hay que atravesar primero tus creencias limitantes y tu propio miedo interno. O sea, el miedo hay que atravesarle, porque cuando lo atraviesas te das cuenta que es que no es nada. O sea, tenías miedo a nada. O sea, no es tangible, está como en ti. Y que bueno, a ver, al final hay que ponerle trabajo, hay que ser disciplinado, pero que no hay límite, o sea, que puedes conseguir lo que tú quieras. Poniéndole cariño, constancia, disciplina, lo que puedes ganar es todo positivo. O sea, no hay límites. Y también, o sea, está claro que he podido hacer la transición en un puesto similar gracias al paso por Instituto Growth. Si no imposible, es decir, yo no tenía acceso al ecosistema digital. Aunque fuera la mejor en el mundo tradicional, no tenía esas herramientas que hay que tener para transicionar al mundo digital, que son similares pero muy diferentes a las del mundo corporativo. Muy diferentes. ¿Cómo ves la comunidad de Instituto Growth en cuanto a... Sí, ¿qué es lo que te ha aportado la comunidad a ti particularmente? A mí me aporta a nivel personal y emocional. O sea, realmente la comunidad es una familia. O sea, diría que es como si se seleccionara a las personas por calidad humana. O sea, realmente todo el mundo está para dar, para ayudar, para ofrecerse, te apoyan. También por mi casuística personal es que era un mundo que desconocía, porque yo vengo de la parte hostil, como muy de las sombras. Entonces, para mí todo eso es luz. Em, es que no sabría explicártelo. O sea, es como. La comunidad de Instituto Growth es como la luz al final del túnel. Pero para llegar a esa luz hay que transicionar el túnel. O sea, tú tienes que querer salir del túnel. Creo que no lo podrías haber explicado de mejor manera.
Y esto, Sandra, no solamente sirve a compañeras y compañeros que lo puedan estar viendo, que no sabes lo que les puede estar ayudando esto, a mí particularmente, todos los que estamos aquí también, y a personas que puedan estar incluso fuera de la comunidad de Instituto Growth y que puedan estar transitando, ¿no? Por esa oscuridad, por así decirlo, capítulos que son más difíciles o oscuros, ¿no? Una vida distinta es posible. Es posible, o sea, yo pensaba que no. O sea, yo pensaba que mi vida era esa. O sea, trabajar 12 horas al día, de lunes a domingo, estar todo el día pegada al teléfono, a llamadas, a formas abruptas de tratarte, al no merecimiento, todo está mal, todo se puede mejorar. Tú eres un número. Entonces, yo entro a Instituto Grow y veo que me tratan como una persona. O sea, no soy el número 22, soy Sandra. Y bueno, yo en la primera sesión en directo contigo me sorprendí. Sandra y yo. Porque al final, durante todos estos años en el ecosistema tradicional, te llaman por tu puesto de trabajo, pero no por quién tú eres. ¿Ok? Entonces eres más o menos importante porque eres área manager. Pero no se preocupan en la persona aquí detrás. Entonces, en la comunidad de Instituto Growth es eso, es preocuparse por la persona, por cómo se siente, eh, por cómo, qué podemos sacar de ella, qué potencial tiene. Y con esas herramientas ya trabajamos sobre lo tangible, o sea, porque entendemos que cada uno somos un mundo. Entonces, cada uno tenemos unas necesidades diferentes. Y ahí me di cuenta que a cada persona se le trata con su casuística especial. Cosa que, mundo tradicional es 1, 2, 3, 4, pasa el siguiente. Ahí tenemos al área manager. Tú, soy Sandra, ¿no? Literal, yo en las ponencias no era Sandra. Ahora va a pasar a hablar del tema tal, el área manager de la empresa. Y Una etiqueta. eso me hizo un choque mental. El dirigiros por el nombre. Sé que es una cosa muy pequeña, pero yo que llevaba tantos años, Sandra y yo, si solo me llama así mi familia y mis amigos. Entonces, buah, es brutal. O sea, la comunidad es brutal. Es que es brutal. Yo aparte he conseguido hacer amigos de ahí. Sabes que eres una fuente de inspiración tremenda para la gente de la comunidad. O sea, es una pregunta real y directa. ¿Lo sabes? Eh, bueno, lo intuyo un poco ¿te acuerdas? Hice una sesión en vivo de sesión de closing y ahí recibí todo cosas buenas. O sea, mi bandeja de Instagram, aparte de la sesión en vivo, se llenó de Sandra, gracias por aportar este valor, por... O sea, todo eran cosas positivas. Mi cabeza, o sea, mi cabeza se voló la cabeza. Yo no me imaginé eh, ese impacto que podía hacer dentro de la comunidad. O sea, yo me lancé, dije, bueno, venga, vamos a, vamos a hacer lo que me habéis enseñado, es decir, bueno, voy a aportar en esta sesión todo lo que hemos aprendido, me saldrá mejor o peor, pero no esperaba ese recibimiento. O sea, no estaba como compensado lo que yo hice con, wow, o yo no lo vi así. Y luego ya con el tiempo, eh, estos meses he recibido mucho apoyo, muchos compañeros que me escriben o me piden consejo y ayuda, y para mí es mágico, o sea, mágico. Brutal, brutal, Sandra. Nos acercamos al final de la entrevista. Me gustaría hacerte dos preguntas más. La primera es si ahora mismo te pudieses cruzar con la Sandra de hace un año, que estaba transitando en agosto por aquel momento, ¿qué le dirías? Y si solo pudieses cruzarte unas pocas palabras con ella. Huye de ahí, te mereces algo mejor. Cree en ti. Le diría eso. ¿Y si dentro de unos meses volvemos a estar sentados aquí, Sandra? ¿Qué te gustaría estar contándome? A título personal, lo que has logrado, y a título profesional. ¿Cuáles son los siguientes pasos de Sandra? Bueno, a nivel profesional, yo no tengo límite. Entonces, bueno, como te comentaba ahora mismo, estoy de Project Manager y líder de ventas. Una posición muy top, con un infoproductor muy top. Eh, a nivel salarial, todas las condiciones son muy top. Pero sí que es verdad que a mí me gustaría aportar como más valor, ¿vale? O sea,
siempre he tenido pasión por la comunicación y por transmitir. Entonces, a mí me gustaría poderte contar que aparte de esto que estoy haciendo, estoy mentorizando, estoy haciendo ponencias, estoy transmitiendo valor, estoy transmitiendo mi experiencia. Eso es lo que a mí me gustaría, poder contarte. ¿Qué necesitas para hacerlo? Bueno, pues una oportunidad. Yo creo que solo el tiempo te separa de hacerlo. Es cuestión de tiempo. Bueno, Es cuestión de tiempo. Yo te veo ahí. Sandra, ha sido un absoluto placer tenerte a bordo. Gracias por haber venido y por compartir con nosotros tu versión más imperfecta, total. que no debe haber sido para nada fácil. Primero darte cuenta, transmitirlo a tu entorno, poderlo compartir con compañeras, compañeros aquí, compartirlo también en un podcast en abierto. Eso te hace humana, te hace real, te hace accesible y que la gente vea también que la perfección no existe, No existe literal. que es una mochila enorme, que te hace pagar un precio gigante y que es a costa generalmente de salud, infelicidad y muchísimas otras cosas. Darte las gracias de nuevo. Para ti que estás viendo esta entrevista, gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias a ti. Vamos a dejarte en la descripción de este vídeo un enlace a las redes sociales de Sandra para que, si me das el permiso. Tienes todo mi permiso. Para que puedas compartir, o sea, conectar con ella, hablar con ella, ver que es una persona súper cercana. Bueno, ya la has visto en la entrevista de hoy. Y para que puedas incluso hablar con ella y sobre todo preguntarle, ¿vale? Y si tienes alguna pregunta también particular acerca de cómo es el día a día de una profesional como la copa de un pino, por los estándares que tiene, por lo que la imagen que proyecta, por la energía que transmite, incluso a través de una pantalla, deja tu pregunta aquí debajo en la sección de comentarios. Si lo estás viendo en YouTube o si lo estás viendo en algún otro lugar, pues oye, haznos llegar la pregunta de alguna manera, que ya sabes que puedes hacerlo. Sandra, de nuevo, darte las gracias. Un placer, Tony. Y bueno, y por una siguiente podcast, entrevista, que quién sabe, sí, estoy seguro que tarde o temprano vamos a seguir haciendo otra. Seguro. Así que bueno, gracias y nos vemos en la siguiente ocasión. Nos vemos muy pronto y ya lo sabes, mientras tanto, que siga el rock and roll. Nos vemos pronto.